Estuvo de visita de trabajo en México el jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, el general Gregory Guillotte, y se reunió en el rancho de Santa Gertrudis, en Chihuahua, con el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, y con el almirante Raimundo Morales, secretario de la Marina. Las instalaciones del Centro Nacional de Adiestramiento ahí en Santa Gertrudis, que es un lugar excepcional, es un lugar de la Defensa Nacional excepcional, donde hay de todos, entre esos un Centro Nacional de Adiestramiento que puede ser envidia de cualquier ejército del mundo. Analizaron planes conjuntos y ejercicios de entrenamiento de fuerzas especiales del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Guardia Nacional. Ahí están participando en estos ejercicios también fuerzas especiales de los Estados Unidos, que son parte de un extenso programa de cooperación que se ha establecido desde tiempo atrás y que se ha potenciado en los últimos meses. Esta es la historia. La cooperación entre las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos sigue fortaleciéndose. Esta semana, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, y el almirante Raimundo Morales, secretario de Marina, se reunieron con el general Gregory Guillotte, comandante del Comando Norte de los Estados Unidos. El encuentro fue en las instalaciones del Centro Nacional de Adiestramiento de la Sedena en Santa Gertrudis, Chihuahua. Los mandos participaron en un diálogo como parte de los mecanismos y reuniones de cooperación bilateral militar existentes desde 2016 y que realizan de manera periódica. En esta ocasión, intercambiaron experiencias y resultados de las operaciones concurrentes que realizan de manera coordinada las Fuerzas Armadas Mexicanas y el Comando Norte en la frontera terrestre y marítima común. Como parte de las actividades, presenciaron el ejercicio final de adiestramiento conjunto con efectivos del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional de México. Los secretarios de Defensa y Marina reiteraron la disposición de las Fuerzas Armadas Mexicanas para continuar coordinándose con el Comando Norte en temas relacionados con la seguridad fronteriza y regional, con base en los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida, confianza mutua, respeto a las decisiones y territorios soberanos en ambos países. A través de redes sociales, el Comando Norte resaltó la reunión con el general Ricardo Trevilla y el almirante Raimundo Morales Ángeles en el Centro Nacional de Capacitación en Santa Gertrudis, Chihuahua. Mientras tanto, siguen las acciones de las Fuerzas Armadas contra grupos criminales. Hace un par de días, en Santa María del Oro, Jalisco, donde al dar seguimiento al hallazgo y desmantelamiento de un centro de operaciones y adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación, militares fueron atacados con explosivos y minas terrestres. 8 elementos murieron. Un día después, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional respondieron al ataque de grupos armados en los municipios de Culiacán y Navolato, Sinaloa. Medios locales reportaron que la primera agresión fue en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán. Ahí, hombres armados emboscaron a los militares. Incluso, policías de diferentes corporaciones llegaron al lugar para auxiliar a los efectivos de la defensa. En el lugar se aseguró una camioneta con blindaje artesanal, armas, chalecos antibalas, así como cartuchos y cargadores. El ataque dejó 3 militares muertos. Se trata de Anastasio, de 28 años, Otoniel, de 39 y José Abraham, de 27. Casi simultáneamente, se reportó otro enfrentamiento en la sindicatura de Villa Ángel Flores, La Palma, municipio de Navolato. El ataque ocurrió cuando personal de la Guardia Nacional detectó una camioneta sospechosa que al ver a los efectivos intentó huir hacia el sur de la comunidad, pero fueron alcanzados por los elementos federales, lo que ocasionó un enfrentamiento. Hasta el momento no hay reporte oficial del número de personas detenidas o heridas. Múltiples enfrentamientos en las últimas horas en distintos puntos del país, pero regresemos al principio, lo del Comando Norte. Mire, lo del Comando Norte ya lo hemos platicado en muchas ocasiones, es muy importante estar en México. No estamos en Comando Norte desde hace un año o desde hace 6 años. Estamos en el Comando Norte desde que se creó ese Comando Norte, después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, y es un comando que está destinado, que crea la Defensa de Estados Unidos, para la seguridad interior de los Estados Unidos, pero que incluye a México, incluye a Canadá, incluye a Bahamas, para una defensa regional, una estrategia de defensa regional. Por eso hay estos intercambios que se han
se han incrementado, hay que decirlo, en forma muy intensa en los últimos tiempos. Se ha incrementado además por una razón muy sencilla. La administración Trump le encargó al Comando Norte, a la jefatura del Comando Norte, que encabeza el general Guillot, que estuvo en México ayer y anteayer, que se haga cargo del control de la frontera, que se haga cargo del tráfico de fentanilo y que se haga cargo no solamente de eso, sino también del tráfico de migrantes. Como de este lado de la frontera, la seguridad fronteriza está a cargo sobre todo del Ejército, de la Guardia Nacional, la colaboración de las instituciones se ha incrementado. Se han incrementado los ejercicios conjuntos, la participación de militares mexicanos en Estados Unidos y de estadounidenses en México, y eso es una muy buena noticia. La semana pasada, antepasada, hablábamos aquí y en la columna que publicamos, en la columna Razones, hablábamos también de que hay una suerte de diplomacia militar, la que hacen los militares en las instituciones militares, pues la que se hace en muchos ámbitos, pero particularmente de ejército a ejército, de la defensa mexicana, la Marina de México con el Comando Norte, es de los principales bastiones que además discurre por andariveles que no son estrictamente políticos, de los principales bastiones de la cooperación entre México y Estados Unidos. Así se debe ver estos encuentros que se han vuelto regulares en los últimos meses entre la defensa de México y la defensa de los Estados Unidos. Por otra parte, se aseguraron más de 3 millones de litros de combustible en Tabasco. Tabasco es uno de los lugares donde mayor venta de combustible y tráfico y extracción de combustible ilegal hay. Esto fue el resultado de un cateo a un predio de una ranchería de plátano y cacao en el municipio de Centro, ahí en Villahermosa. También confiscaron 18 vehículos, equipos, maquinaria, cerca de 4.000 contenedores metálicos. La acción estuvo a cargo de elementos de la Defensa Nacional, la Marina, Seguridad y Protección Ciudadana Federal. Un golpe importante, uno más, al tráfico de combustibles, que sigue siendo uno de los negocios más rentables del crimen organizado, pero también uno de los negocios donde mayor profundidad tiene la corrupción y la colaboración con personajes del mundo político y empresarial. Sin esa colaboración, ese negocio no podría prosperar. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo en la magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Dice el gobierno federal que no caerá en provocaciones ante las acciones de la coordinadora, que hoy, como ha ocurrido en forma ininterrumpida durante las 2 últimas semanas, volvió a bloquear numerosos puntos de la ciudad, pero también otros puntos del país, con total impunidad y en algunos lugares con absoluta violencia, luego de rechazar las propuestas que ayer le presentó el gobierno federal. Y mire usted, por supuesto que un gobierno no debe caer en provocaciones, sería un grave error que lo hiciera, pero una forma de hacerlo, de caer en provocaciones, es no hacer absolutamente nada ante ellas. Cuando la gente bloquea, destruye y lo hace con total impunidad, debilita a las autoridades, debilita la imagen de las autoridades y con ellas su inacción son manipuladas a su vez las autoridades por los propios provocadores. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Los derechos de 20 millones de habitantes, por ejemplo, de quienes habitamos en el cinturón urbano de la Ciudad de México, no pueden ni deben ser ignorados a cambio de permitirle a este grupo, que en última instancia es de un puñado de miles de militantes y provocadores, hacer y deshacer en la ciudad a su antojo, o cometer, como cometieron hoy en distintos puntos del país, actos de extrema violencia, también con absoluta impunidad.
14 días y contando. Otra jornada de protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México. Algunos contingentes se desplegaron sobre Paseo de la Reforma. Bloquearon varios cruces, como las glorietas de la Joven de Amajac, de la Huehuete y la Diana Cazadora. También se instalaron cerca del Ángel de la Independencia. Causaron afectaciones en algunas estaciones de las líneas 1 y 7 del Metrobús, pero pasando las 3 de la tarde, regresaron al plantón en el Zócalo. Al mismo tiempo, se reanudó la Asamblea Nacional Representativa, que analiza la propuesta que ayer les hizo el gobierno federal sobre sus peticiones. Será el sábado cuando den a conocer si aceptan o no. Mientras se deciden, la Concanaco informó que el plantón de la coordinadora ya dejó una pérdida de 15,000 millones de pesos en el centro histórico de la capital. Hay 30,000 establecimientos afectados, donde trabajan 170,000 personas. No solo es el caos en la capital, la CENTE hace de las suyas en otros estados. Por ejemplo, en Morelia, Michoacán, los supuestos maestros se enfrentaron con la Guardia Civil. Otro grupo de supuestos normalistas bloqueó el libramiento Siervo de la Nación. Le prendió fuego a 2 camiones repartidores, uno de ellos de cerveza. Además de robarse la mercancía, la repartieron a estudiantes. Algo similar ocurrió en Acapulco, Guerrero. Integrantes de la CETEC marcharon por la costera Miguel Alemán e instalaron un plantón en la glorieta de la Diana Cazadora. También causaron destrozos en Chilpancingo. Lanzaron piedras contra la camioneta del secretario de Educación de Guerrero, Ricardo Castillo Peña, quien buscaba llegar a un acuerdo con ellos. Después, otro contingente irrumpió en la sede distrital del INE y se enfrentaron con policías. Los manifestantes amenazaron con boicotear la elección judicial si no hay un acuerdo favorable. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y lo asombroso de esto es que todo eso, todo lo que usted ve en la Ciudad de México, en Chilpancingo, en Acapulco, en Michoacán, donde usted quiera, ocurre con la mayor de las impunidades. Es increíble que se ve que se golpean policías, queman camiones, golpean gente, bloquean con un puñadito de gente, si es necesario, las principales avenidas de la ciudad y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el gobierno dice que no quiere caer en provocaciones y no se da cuenta que caer en las provocaciones es dejarle hacer con total impunidad a estos grupos lo que quieran. Al final también todo esto tiene relación con las elecciones del domingo, que ya de por sí han sido dejadas sin control por el Instituto Nacional Electoral, que aceptó todo lo que le impuso el Ejecutivo, desde un presupuesto insuficiente hasta desechar muchas de las medidas de seguridad que se utilizaron en los comicios en México durante por lo menos los últimos 30 años. Y como cereza del pastel de las irregularidades, ahora también se manipula el voto con los acordeones y no pasa absolutamente nada. Mientras tanto, en Veracruz y Durango también hay elecciones municipales y la tensión está presente en ambos estados, sobre todo en Veracruz, donde hoy fue detenido el autor material del asesinato de la candidata Yesenia Lara, pero como casi siempre ocurre, del móvil y de los autores intelectuales no hay ni noticias. Este 1 de junio se llevará a cabo la primera elección judicial en la historia de México. Llega plagada de irregularidades, desde una tómbola que intentó enmascarar la opacidad en la elección de candidatos, donde había personas vinculadas al crimen organizado, hasta los acordeones que indican por qué candidato votar para la Suprema Corte o para integrar el Tribunal de Disciplina Judicial. Los ciudadanos no contarán los votos, lo harán los funcionarios de los distritos electorales del INE y jamás se sabrá quién ganó en cada casilla.
En total son 881 cargos, entre ellos 9 ministros de la Corte. Este jueves el Instituto Nacional Electoral prohibió a servidores públicos, partidos políticos, simpatizantes y a cualquier persona la elaboración y distribución de acordeones para inducir el voto. Sin embargo, la medida es de carácter inhibitorio, pues el INE no tiene certeza de la persona física, moral, partido político o ente gubernamental que elabora y difunde los acordeones. Y el Poder Judicial no será el único que se renueva. Veracruz tendrá elecciones donde están en disputa 212 presidencias municipales, 212 sindicaturías y 630 regidurías. Esta batalla política no se ha quedado en las urnas, pues durante las campañas la violencia manchó el proceso electoral. Según el sitio Votar entre Balas de la organización civil Data Cívica, del 7 de noviembre de 2024, cuando inició el proceso electoral local en el estado, al 6 de mayo se habrían registrado 12 víctimas de asesinato, de los cuales 2 fueron contra candidatos, 6 contra funcionarios y 4 contra agentes de fuerzas de seguridad. Por lo pronto, detuvieron a Saí Antonio N., presunto autor material del homicidio de Yesenia Lara, ex candidata a la alcaldía de Tejistepec, Veracruz. Lo capturaron en la localidad de Villa Alta y le decomisaron un arma de fuego y un vehículo. El ataque ocurrió el pasado 11 de mayo, cuando la candidata convivía con varias personas tras un mitin. Por ahí, señores. En el ataque murieron otras 4 personas y 2 más resultaron lesionadas. De acuerdo con la consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales, 118 candidatos han solicitado seguridad. Durango también tendrá doble jornada electoral. Aquí están en juego 39 presidencias municipales, 320 regidurías, 39 sindicaturas y 49 cargos del Poder Judicial local. La tarde de este 29 de mayo, a 3 días de la elección, fue detenida por presuntos delitos electorales Karen Fernanda Pérez Herrera, tras encontrarle sobres con dinero y con un padrón de posibles votantes. Se trata de la candidata de la coalición Morena, PT, Verde Ecologista, a la presidencia municipal de Santiago Papasquiaro, Durango. Tras unas horas, la candidata fue liberada, de acuerdo con el secretario general de Morena, Andy López. Mientras que en el estado de Durango se declaró listo en materia de seguridad. Por ello, llegaron más de 2.500 elementos de fuerzas de seguridad federal que estarán desplegados en los 39 municipios. Y hablando de la elección judicial, escuche usted esto. Queremos compartirles que nos parece que la visión de la oposición, que la visión del PAN, que la visión del senador Ricardo Anaya es, en primer lugar, profundamente antidemocrática, en segundo lugar, profundamente anticonstitucional. Y ellos, como servidores, funcionarios y representantes, deben fomentar el respeto a la ley. Y dentro del fomentar el respeto a la ley también es fomentar la participación ciudadana y no inhibirla. El voto ciudadano es el único instrumento legítimo para decidir el rumbo del país. La historia nos ha enseñado que su poder es real, que transforma, que corrige y que construye. Quienes están invitando a no votar, a no participar, eso también es un delito electoral. No es verdad, señora Guadalupe Tardey, que sea un delito electoral. No es verdad, señora Andrea Chávez, tan alterada, siempre tan alterada, Andrea Chávez, que eso es anticonstitucional y que viola la ley. No, el derecho a votar, que es un derecho, incluye el derecho a no votar. Es un principio básico de la democracia. La responsabilidad de votar también es la responsabilidad que tenemos todos, si así lo pensamos, de no legitimar un proceso que está viciado de origen. Está viciado de origen, ¿por qué? Por la forma en que se construyó la mayoría calificada en el Senado de la República, por la forma en que se logró esa mayoría calificada después con la compra de diputados, esa es la verdad, compra de diputados, de senadores de distintos partidos políticos para obtenerla, porque finalmente es
un absurdo la forma en que se ha construido esta elección. Pero más allá de todo eso que no dejan de ser opiniones personales, el derecho a no votar es un derecho ciudadano. La responsabilidad de no ejercer el voto de esa forma, al no votar se está ejerciendo ese derecho. Es la responsabilidad que todos tenemos. Es la responsabilidad finalmente de no ser cómplice de lo que algunos consideramos un abuso político y legal. De eso se trata. A ver, no hay nada de ilegal en todo esto, no hay nada inconstitucional, que no le mientan. Usted decide si vota o no vota el próximo domingo, si ejerce su derecho a votar o a no hacerlo. Esa es su responsabilidad como ciudadano. No lo que diga la señora Tadei o lo que diga la señora Chávez, que aparentemente no tienen la menor idea, o por lo menos tienen idea, pero nos están mintiendo de lo que están diciendo. Y el presidente Donald Trump decidió recurrir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos para que defina si es legal o no su imposición de aranceles generalizados, que ayer un Tribunal Federal de Comercio declaró ilegal. Estamos en todo ese proceso para ver si estos aranceles son legales o no. La contundencia de ese Tribunal de Comercio Federal fue absoluta. A ver qué es lo que ocurre, qué es lo que decide la Suprema Corte. Esta es la historia. La guerra comercial que liberó Donald Trump en el llamado Día de la Liberación está en el aire. Un panel de 3 jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos en Nueva York bloqueó el plan de Trump de imponer aranceles a las importaciones de prácticamente todo el mundo. El tribunal determinó que Trump se extralimitó en su autoridad al invocar la Ley de Poderes Económicos para emergencias internacionales para declarar una emergencia nacional y utilizarlo como justificación para imponer los aranceles. These judges failed to acknowledge that the President of the United States has core foreign affairs powers and authority given to him by Congress to protect the United States economy and national security. Sin embargo, este jueves el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos congeló esta decisión. Por lo tanto, los aranceles permanecerán vigentes por ahora, mientras que los jueces analizarán los argumentos legales. Esto significa que Trump mantendrá los aranceles impuestos a China, México y Canadá. Para China son del 30% en todas las importaciones, mientras que para México y Canadá son del 25% principalmente sobre bienes que no están contemplados en el TEMEC. Además, la decisión inicial del Tribunal de Comercio tampoco contemplaba la reducción o suspensión de aranceles sobre el acero, aluminio y automóviles. La atención legal apunta a terminar en la Corte Suprema, en donde los jueces de mayoría conservadora tendrían que decidir si la guerra comercial de Trump puede o no continuar su camino. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Y mientras tanto, hoy en la tarde, la Fiscalía de Tamaulipas aseguró que fueron encontrados los cuerpos de los 5 músicos del grupo musical Fugitivo, quienes habían desaparecido el pasado 25 de mayo en Reynosa. Las autoridades estatales indicaron que hay 9 detenidos que presuntamente pertenecen al llamado Cártel del Golfo. Sin embargo, hay confusión. Los familiares de las víctimas dicen que a ellos no les han presentado los cuerpos, ni tampoco les han pedido pruebas de ADN para identificarlos, pero según las autoridades tamaulipecas, los 5 músicos ya fueron encontrados sin vida. Mientras tanto, la tormenta tropical Alvin está al sur de Michoacán y Colima. Es la primera de la temporada de huracanes del Pacífico. Se prevé que cause lluvias intensas, vientos fuertes y oleajes elevados las próximas 24 horas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se desplaza al noreste y se espera que se debilite a partir del fin de semana cuando se acerque a Los Cabos, a Baja California Sur. Por esta vez, todo indica que Acapulco se ha librado de este huracán. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Me llama la atención profundamente que ahí en Acapulco, desde Morena, en el Congreso local, han denunciado a la alcaldesa de Acapulco, Albina López,
¿Por qué? Porque no ha explicado qué ha hecho con 900 millones de pesos que le dieron para atender los daños provocados por el huracán Otis. Y dice que no dará la información y que no lo explicará para no ser objeto de una persecución política. O sea, no da cuenta de que usó 900 millones de pesos porque dice que si no, la van a perseguir políticamente. Así están las cosas en Acapulco. Nosotros ya nos vamos. El lunes estará con nosotros nuestra compañera, mi compañera Viviana Belsazo, que está haciendo un reportaje fuera de México. Ya se lo presentaremos en los próximos días. Y recuerden, lo esperamos mañana a 11 de la noche. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias, buenas noches.